Hola Kendis. Desde 1992 los que montamos en moto o ciclomotor en España sabemos que tenemos la obligación de llevar un casco puesto y abrochado en la cabeza, que no en el codo o en el top case. Aunque de vez en cuando podamos echar de menos rodar con nuestras melenas ondeando al viento, ha pasado el tiempo, apenas quedan melenas y poco a poco, y especialmente por miedo a las multas, nos hemos ido concienciando de que es mejor llevar el casco puesto. La mayoría de nosotros llevamos casco, pero los hay que optan por un simple quitamultas y los hay que quieren para su cabeza lo mejor del mercado. Cascos con 2 o 3 homologaciones, 5 estrellas, 5 tenedores y 3 soles. Como siempre, la publicidad y el marketing juega con sus mensajes para hacernos creer que si de verdad quieres circular seguro y no jugarte la vida en un accidente, tienes que llevar puesto un casco bueno, muy bueno. Cuanto más caro y más puntuaciones tenga, mejor. La frase que se oye es disfrutar de la moto con total seguridad. Es decir, nos quieren hacer creer que por el hecho de llevar uno de esos cascos estamos protegidos y seguros contra cualquier eventualidad. ¿Es eso cierto? ¿Es verdad que los cascos nos protegen tanto como nos quieren hacer creer? ¿O hay información que no se dice? En este vídeo te contaré alguna cosa que igual te sorprende y te hablaré de lo que podemos hacer para de verdad circular más seguros con nuestras motos. Para hablar de los cascos de motociclismo con propiedad, lo primero que haremos es ver de qué partes constan. Si hacemos una sección a un casco, podremos ver que está formado por 3 capas de material. Por un lado tenemos la carcasa exterior o calota, que es un material rígido de grosor variable en función del material con el que está hecho. Su función es muy importante, pues debe dispersar la energía del golpe para que no quede concentrada en un sitio. Debe proteger a la cabeza para que elementos externos no entren en el casco y proteger también el interior de las abrasiones y rozaduras. Vale, también sirve para lucir esos diseños tan llamativos y pegarle coletas y cuernos. En mi caso, una preciosa pegatina Kendi. En medio tenemos el revestimiento absorbente de impactos que generalmente es de poliestileno expandido. Este material suele ser de varias densidades, lo que hace que unos cascos sean más rígidos que otros. Su misión es la de absorber el movimiento de la cabeza ante un impacto, deformándose y disipando así esa desaceleración. Como he dicho, ante un impacto, esta capa se deforma y aplasta, quedando inservible para un segundo impacto, por lo que en caso de accidente, el casco impactado debe ser cambiado por otro. La tercera capa es el acolchado interno hecho con espumas y tejidos técnicos que absorben el sudor. Suelen tener tratamientos antibacterianos y antiolor. En muchos modelos es posible extraer esta capa para ser lavada. Un cuarto elemento imprescindible en un casco es el cierre o sistema de retención que evita que el casco salga disparado en caso de impacto, siempre que esté bien abrochado. Estos son los elementos que llevan todos los cascos, pero hay modelos que pueden incorporar otras partes, como la mentonera, que no existe en los cascos tipo Jet y que puede ser abatible. Los sistemas de ventilación, la visera, muy típica en los cascos off-road, la pantalla o visor para proteger nuestros ojos y cara del aire, insectos, polvo o piedras pequeñas y que puede venir con accesorios como la pantalla solar, el pin lock para evitar que el visor se empañe con el vaho o el tear off, que son esas tiras desechables muy usadas en off-road para tener siempre el visor limpio de barro, polvo o suciedad. Os dejo en la descripción un enlace a un vídeo antiguo muy didáctico de Yamaha donde explica qué le ocurre a nuestro cerebro ante un impacto y cómo actúan las diversas partes del casco para reducir las consecuencias. Además de que un casco te puede salvar la vida, según el artículo 47 del Real Decreto Legislativo 6/2005 del 30 de octubre,
es obligatorio en España utilizar adecuadamente el correspondiente casco de protección homologado o certificado bajo una multa de 200 € y retirada de 3 puntos del carnet de conducir. Pero como habéis oído, el casco que llevéis debe estar homologado. ¿Y qué quiere decir homologado? Pues que haya superado una serie de test de seguridad y funcionamiento mínimos que exige la legislación vigente. ¿Y cómo sabemos que un casco está homologado? Para saber si un casco está homologado, deberá ponerlo en la calota, normalmente detrás, y en una etiqueta en el interior del casco. El casco homologado para Europa lleva la letra E seguida de un número. La E es de Europa y el número significa el país que lo fabricó. España es el 9. Este número indica que su homologación es el EC R2205. Este número indica número de homologación y puede ser otro. La letra indica el tipo de casco. P indica que el casco protege el mentón. NP significa que cubre el mentón pero no lo protege. J es para los cascos tipo Jet, es decir, que no tienen mentonera. PJ son los modulares o abatibles porque pueden llevarse en cualquier disposición, P y J. Este es el número de serie o número de producción. ¿Y cuál es la legislación vigente en tema de homologaciones de cascos? Pues cada país, y en nuestro caso toda Europa, adopta una homologación válida para los cascos. En concreto, los cascos que circulan por Europa y muchos otros países deben cumplir con la homologación EC R2205, que por cierto ya está siendo sustituida por la EC R2206, que entró en vigor en julio del 2022, y ambas convivirán durante un tiempo. En general, la homologación europea es de las más aceptadas en el mundo, pero hay más, y más exigentes incluso para cascos de carreras. Citaremos las 3 homologaciones para cascos de calle más conocidas. Por un lado tenemos la homologación americana DOT FMVSS número 218, que es de las más exigentes y la única reconocida por la AMA, Asociación Americana de Motociclismo. Estados Unidos también tiene la SNELL. En un término medio en cuanto al número de pruebas realizadas tenemos la GIS japonesa. Y por último la europea, que ya hemos dicho, la EC R2205 y más recientemente la EC R2206, que aunque el número de pruebas es menor, no por ello se le exige poco al casco. Por otro lado tenemos la certificación SHARP, que es independiente de las homologaciones y que fue creada por el Departamento de Transporte británico. Aquí se realizan multitud de pruebas de todo tipo, por ejemplo, se somete el casco a 32 pruebas de impacto, entre otras muchas. En función del éxito en superar esas pruebas, se le concede de 1 a 5 estrellas. Hay que decir que los cascos utilizados para las pruebas son cogidos de las tiendas, no de las fábricas, ya que se busca que este tipo de certificaciones sean lo más independientes y confiables para el usuario final. Como la homologación EC R2206 es la que nos afecta y junto con la 05 son las únicas válidas en Europa, explicaré por encima el tipo de torturas a las que se somete a los cascos para ser homologados en Europa. No obstante, la mayoría de pruebas son comunes en las distintas homologaciones y certificaciones. Por un lado, se mide la resistencia a la temperatura sometiendo al casco a diversas temperaturas como 25, 50 y menos 20 grados centígrados entre 4 a 6 horas. Se mide también la resistencia a los rayos ultravioletas mediante una lámpara de 150 vatios a una distancia de 25 centímetros entre 4 a 6 horas. Se comprueba también su comportamiento ante una aspersión de agua a temperatura ambiente con un caudal de 1 litro por minuto entre 4 a 6 horas. Y viene uno de los platos fuertes, las pruebas de impacto. A diferencia de la 05, en la 06 hay 4 pruebas de impacto. Se introduce la cabeza de un maniquí con sensores en el casco y se deja caer el conjunto contra 2 tipos de yunques, plano y de bordillo, y a velocidades variables entre 6 metros por segundo y 8,2 metros por segundo. Según la prueba, se repite el proceso con los demás puntos hasta un total de 18. Se mide la deceleración que sufre el casco en un intervalo de tiempo y en función de la prueba no se debe superar unos valores de deceleración medidos en Gs y no superar unos valores en la escala HIC, criterio de lesión a la cabeza, de la que hablaremos luego. Además, se incluye la prueba de impacto oblicuo.
Esto es debido a que la mayoría de los impactos de la cabeza no suelen ser perpendiculares contra una superficie, sino oblicuos, lo cual provoca más lesiones cerebrales. El sistema MIPS, que ya incorpora muchos cascos, intenta mitigar este efecto. Pues bien, la velocidad de rotación de la cabeza no deberá superar un umbral determinado. En otra prueba se mide la resistencia de la calota a la penetración. Se lanza sobre varios puntos del casco un percutor puntiagudo de 3 kilos a una velocidad determinada para comprobar que la calota no sea perforada ni que el percutor contacte con la cabeza del maniquí. En otra prueba se mide la rigidez del casco colocándolo en una prensa para medir su resistencia en caso de presión. A la pantalla también se le somete a varias pruebas como las de impacto, empañamiento, de distorsión de la visión y otras más. También se comprueba el sistema de retención del casco tirando del cierre, midiendo su resistencia o que el sistema de cierre no se abra ante un impacto. Hemos dicho antes que en los test que se hacen para las homologaciones se calcula el HIC y el AIS, que miden el daño que un impacto puede ocasionar al cerebro. Vamos a ver un poco más de estos conceptos porque nos vamos acercando al meollo del asunto. Todos sabemos que la aceleración es la cantidad de velocidad que ganas en un intervalo de tiempo y una deceleración es la cantidad de velocidad que pierdes en un intervalo de tiempo. Bueno, pues el planeta Tierra produce una fuerza de atracción hacia otros cuerpos provocándoles una aceleración que se llama g. Para tomar una unidad de medida familiar, las desaceleraciones producidas por un impacto suelen medirse en cantidad de gs. Una g equivale a 9,8 metros por segundo al cuadrado. Existen muchos casos cuyas desaceleraciones han sido medidas. Como curiosidad, digamos que un golpe de un boxeador profesional puede rondar los 58 Gs de aceleración transversal durante unos 11,4 milisegundos. Un bofetón rápido pueden ser 100 Gs. Se han registrado accidentes con 127 Gs y han sobrevivido. El americano Eli L. Beading Jr. tiene el récord mundial desde 1958 al soportar 82,6 Gs durante 0,04 segundos. Después se pasó 3 días en un hospital. Un pájaro carpintero puede llegar a una desaceleración de 1200 Gs entre 18 y 22 veces por segundo. Pero lo importante es la cantidad de desaceleración que empieza a ser dañina para nuestro cerebro o la cantidad de desaceleración que puede causar daños cerebrales irreversibles o la muerte. En realidad, el daño que puede sufrir el cerebro no depende solo de la cantidad de Gs de desaceleración, sino también de la cantidad de tiempo en la que se produce. La masa encefálica solo puede soportar grandes desaceleraciones si son de muy corta duración. En caso contrario, se produce algún tipo de traumatismo encefálico. Por tanto, para medir el riesgo de lesión cerebral se utiliza el HIC. Esta fórmula penaliza una gran desaceleración que se produce en un intervalo de tiempo grande. Con el HIC se puede obtener otra escala más sencilla que es la AIS, escala abreviada de lesión, que va de 1 a 6. 1 para daño menor, menor de 100 Gs, y 6 para muerte, mayor de 300 Gs. Como puede verse en el vídeo y dentro de los tests para la homologación ECE, se aceptaría un casco que obtiene a 7,8 metros por segundo un pico de desaceleración de 275 Gs como máximo y un valor de HIC de 2400. Aquí, este casco homologado obtiene un pico de 188 Gs y un HIC de 2069. Los valores obtenidos según la AIS provocaría un daño importante. En cambio, un casco no homologado obtendría en el test de impacto un pico de 286 Gs y un HIC de 2798 a 7,75 metros por segundo y un AIS de 5, crítico. Después de ver estos tests y de hacer unos pocos cálculos, me entraron serias dudas de si estos cascos servían en realidad para lo que los anuncian. ¿De verdad vamos seguros dentro de un casco, aunque sea homologado y con 5 estrellas? ¿Un casco de 5 estrellas ofrece 5 veces más seguridad que un casco de 1 estrella? ¿Estos cascos son tan maravillosos como para disipar toda la energía y desaceleración que se puede producir en un accidente real? E insisto en lo de real.
Lo primero que hay que decir es que las cabezas utilizadas en los test tienen un peso que oscila entre los 3,1 kilos para la talla 50 centímetros hasta los 6,1 kilos, que es el de la talla 62, que por cierto es mi talla. Mi cabeza está rellena de serrín, pero de roble europeo, así que pesa más que esos raquíticos 6 kilos. Aquí hay materia. La cabeza de un adulto medio pesa unos 8 kilos y no 6, pero además las alturas desde las que se lanza el casco y las velocidades de impacto que hemos visto son bastante reducidas y en realidad simulan la caída desde la moto al suelo o un bordillo cuando salimos por orejas. Además, el peso del resto del cuerpo puede influir negativamente en la cantidad de desaceleración, pero no se tiene en cuenta. Pero ¿qué pasa cuando en un accidente la cabeza golpea contra otros objetos parados, como otro vehículo, una roca, un árbol, una pared? En esos casos, las velocidades de 8,2 metros por segundo o 30 km por hora no son válidas. ¿Quién circula a 30 km por hora? La mayoría de veces lo hacemos a una velocidad más que el doble de las testadas. ¿Sigue siendo seguro nuestro casco en esos casos o ha perdido toda la seguridad? Con una cabeza de 8 kilos en vez de 6 y una velocidad de, pongamos, solo a 60 km por hora, el doble, en un casco homologado habría que multiplicar las cifras obtenidas por al menos 2,7, es decir, 188 Gs por 2,7, 507 Gs, mortal de necesidad. A 60 km por hora, un mal golpe con un objeto contundente y parado no nos salva ni el mejor casco del mundo. Es decir, en un caso real, con un cráneo real, a velocidades más reales, ningún casco es capaz de mantener a salvo nuestra cabeza. Todavía no existe la tecnología que lo haga. Ningún casco pasaría un test real con valores reales. De momento no existe tecnología razonable que pueda evitar la gravedad de este tipo de impactos. Pero es verdad que poco a poco la tecnología avanza, así como los nuevos materiales y diseños, de modo que los cascos cada vez son más seguros. Por eso las homologaciones evolucionan y cada vez se vuelven más exigentes, aunque estemos lejos de la seguridad total. No obstante, aunque pasen una homologación, hay cascos que, atendiendo a muchos otros factores, son mejores y otros peores. Un casco homologado de 5 estrellas tendrá mejores acabados y elementos positivos que uno homologado de 1 estrella, y no hablemos de uno que ni siquiera está homologado. Pero ninguno nos hace estar seguros ante un impacto seco a velocidades, digamos, normales. Vamos, que ninguno nos convertirá en pájaros carpinteros. De todo lo visto anteriormente se pueden extraer dos conclusiones importantes. Por un lado, que un casco homologado y de 5 estrellas nos podrá salvar de los golpes y rozaduras contra el suelo o un bordillo al salir por orejas, es decir, caídas de 2 o 3 metros de altura contra el suelo. De momento no hay casco que nos salve de un impacto directo y seco contra un árbol, vehículo parado, roca o farola a velocidades de más de 50 km por hora. Quizá más adelante con los sistemas de airbags pueda avanzarse más en esta línea, pero los cascos hoy en día no lo hacen. Y esto lo tenemos que tener claro, clarinete. La segunda conclusión es que si somos conscientes de que lo que va por fuera de nuestra cabeza no nos protege tanto, deberíamos utilizar lo que está dentro de la cabeza, que es el sentido común. Un sentido común que nos dice que en vez de depositar toda nuestra confianza en la seguridad pasiva que da un casco, deberíamos poner más énfasis en la seguridad activa, es decir, hacer todo lo posible para no tener un accidente. Y en el caso de tenerlo, que sea en condiciones de menor gravedad. ¿Y eso cómo se hace? Pues haciendo lo que siempre nos han dicho y pocas veces hacemos caso, yo el primero. Corred menos en general, pero especialmente en las siguientes circunstancias. En condiciones que aumente el riesgo de accidente, como malas condiciones del firme, malas condiciones climáticas, mucho tráfico, etc.
en condiciones que aumenten la peligrosidad en caso de accidente, como muchos obstáculos a nuestro alrededor, como árboles, rocas, precipicios, muros, etc. Siempre se ha dicho que la velocidad mata, pero en este vídeo lo hemos demostrado con cifras. Sed buenos y cuidaos, Kendis.